Mientras el candidato realizaba su entrevista, el equipo de ¿Qué sucede? Lo escuchamos atentamente. Ahora es nuestro turno de hacerle algunas preguntas. Hola, señor candidato. Le quería preguntar y me llamó la atención que dijo que quería ayudar a los padres para que puedan cuidar a sus hijos y darles más herramientas para su vida. La pregunta aquí es, ¿cómo quiere ayudarlos? Como por ejemplo hacer una academia para los papás para que les enseñen sobre los hijos, cómo se cuidan, cómo les da el cariño, o cómo quiere ayudarlos. No es mala idea, de hecho, hacer algo digital, pero en principio es hacerles llegar la información que necesitan. Si la mayoría de los papás, y ustedes lo sabrán, la verdad es que quieren, o sea, todos los papás quieren a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Y muchas veces lo que falta es, bueno, saber hacerlo. En el sentido, bueno, uno se vuelve papá y no siempre a uno le han enseñado cómo hacer las cosas de la mejor manera. O sea, hay ciertos detalles que nosotros podemos recomendar a los papás, como por ejemplo leerles cuentos a los niños cuando son chiquititos, antes de irse a dormir, que hacen un tremendo cambio. La gente, no es algo donde tú tengas que hacer grandes inversiones de plata, ni mucho menos, y sin embargo hacen un tremendo cambio en la vida de los niños. Y cosas como esa, bueno, creemos que podemos incentivarlas desde el gobierno a través de los distintos medios que tiene el gobierno a su disposición. Y también quería preguntarle sobre las mamás solteras, ¿cómo ayudaría a las mamás o embarazadas a cuidar a sus hijos mientras ellas trabajan? O, por ejemplo, una mamá no puede llevar a su hija al trabajo y sería ¿cómo se dice? Mucho cargo para llevar a su hija y trabajar a la vez. O también una embarazada trabajar también cuesta mucho. ¿Cómo usted la ayudaría? Bueno, en primer lugar queremos ampliar la oferta de casas o de establecimientos, si lo quiere decir así, donde una mamá pueda dejar a su guagüita para que se la cuiden mientras esté trabajando. Ahora, en el ideal de los casos, por supuesto, me encantaría ver que las mamás pudiesen quedarse con sus guagüitas la mayor cantidad de tiempo posible. En ese sentido, por ejemplo, se han planteado el postnatal de un año, que habría que ver, pues tendría que ser financiado, no está en mi programa ya, pero tendría que ser financiado desde el fisco. Y a mí me gustaría ver que ese periodo, cuanto menos, la mamá pudiese estar con la guagua. Creo que es súper importante para desarrollar vínculos, para desarrollar afectos, para desarrollar todo tipo de temas que van entonces a darle resiliencia a ese niño después en su periodo de crecimiento. Pero bueno, eso es más o menos lo que se estaba planteando. Y ampliar la oferta en general, mira, nosotros queremos que las mamás tengan libertad de decidir y libertad de elegir, ¿ya? Y puedan efectivamente entonces definir de mejor manera cómo coordinan su vida laboral, si así lo desean, ¿ya? Con la maternidad. Y para eso tenemos que ampliar la oferta de manera radical. Perfecto, señor candidato. Usted plantea aumentar la cantidad de psicopedagogos destinados para niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. Hoy hay un gran déficit de especialistas, por eso con mi compañera Florencia desarrollamos la siguiente pregunta. Aquí la cosa es cómo usted va a incentivar a las personas para que estudien estas carreras y haya más especialistas en estos cargos. Bueno, nuevamente, haciendo presente que existe la necesidad, ¿ya? Ahora, lo que nosotros estamos tratando de plantear de alguna manera es tener instituciones que se puedan hacer cargo, instituciones especiales, de nuevo, que se puedan hacer cargo de niños con necesidades especiales. Porque hemos visto que hasta cierto punto la inclusión funciona en los colegios, pero si faltan los recursos y ya nos faltan los especialistas y todo tipo de cosas, se hace muy difícil para los profesores el educar tanto a los niños con necesidades especiales como a los niños que no las tienen. Y en ese sentido no podemos sacrificar a los dos grupos para seguir impulsando un experimento que para funcionar tendría que ser otro país en la práctica. Tendríamos que hacer completamente el sistema educacional de nuevo. En este momento no tenemos los recursos y se demoraría su buen rato. Y entre tanto, bueno, los niños siguen sufriendo. Respecto a la necesidad de los especialistas, mostrémosle a los jóvenes que existe esta necesidad, que existe este trabajo, que es un trabajo
súper bonito, en el sentido de que te permite hacerle un tremendo aporte a la sociedad. Y yo estoy seguro de que van a haber más estudiantes en estas carreras. Otra cosa que usted dijo es que le iba a quitar dinero a las universidades para financiar los colegios. ¿Cómo se logra un equilibrio entre estas dos, no sé si mundos, pero estas dos especialidades? Es una gran pregunta. Mira, habiendo yo vivido 20 años en Europa, yo vi, y eso en países que son mucho más ricos que los nuestros, no todo el mundo llega a la universidad. Nosotros tenemos un tema hoy día de que hemos tenido mucho éxito con las universidades y eso es maravilloso, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, nos falta gente en oficios, nos falta gente en las carreras técnicas, nos falta gente que sea capaz o sepa hacer las cosas, estoy hablando de hacer las cosas realmente. Y nos estamos gastando mucha plata en la universidad y muy poca plata en la educación primaria. Entonces tenemos que hacer un análisis efectivamente de cuáles son las necesidades de carreras, qué es lo que efectivamente necesita Chile, dónde estamos dispuestos a financiar gratuidad, dónde ya no se necesitan profesionales en ciertas materias específicas, porque hay una sobreoferta muy importante y tampoco no tiene ninguna gracia enseñar o aprender una carrera donde después no tienes ningún trabajo. Entonces nos tenemos que hacer cargo de eso y los recursos que vayamos liberando los tenemos que concentrar ahí donde hoy día claramente están faltando. Gracias. Candidato, usted hablaba de la importancia de concientizar a los padres para que sean mejores, para que respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Señor candidato, ¿qué pasa cuando la vulneración de los derechos de la infancia viene desde las familias? ¿Cómo protegerá al niño? Bueno, siempre depende de qué entiendes por derecho de la infancia. Protección en general. Protección. Sí. Derechos, Es que física, hay psicológica. un debate en el Congreso respecto de qué es lo que tú entiendes por derecho de la infancia. Si tú me hablas de la integridad física, estamos de acuerdo. ¿Ya? La psíquica también. Si hablamos de la autonomía progresiva, yo no estoy tan de acuerdo. No creo que un niño a los 14 o 15 o 16 años pueda empezar a tomar decisiones en contra de lo que desean sus padres mientras vive o convive con sus padres, porque genera problemas y roces innecesarios. ¿De acuerdo? En ese sentido, nosotros tenemos una legislación que genera una violencia, un daño, efectivamente tiene que ser sancionado, pero yo no soy partidario de quitarle a los papás el derecho a decirle a los niños qué es lo que tienen que hacer. Y también a disciplinarlos si los niños no quieren obedecerle. ¿Por qué? Porque de otra manera se hace invivible la vida en la casa. Si alguien tiene que mandar y alguien tiene que obedecer, y claramente no son los papás los que tienen que obedecer, ¿no? En ese sentido, tenemos que proteger los derechos fundamentales de nuestros niños, sí, pero haciéndonos cargo también de que los principales llamados a defender a los niños y a elegir qué es lo mejor para ellos son los papás, que son los que tienen el mayor interés también en que tomen las mejores decisiones. Y basado en eso, usted tenía propuestas sobre concientizar a los padres, ¿cierto? Para trabajar con ellos mediante los colegios y las comunidades. ¿Qué pasa si es que los padres no se quieren capacitar? Bueno, tú no puedes forzar a una persona a abandonar abandonar la ignorancia, si lo quieres decir así, ¿ya? Pero evidentemente que vamos a tener la oferta. Yo creo que la presión social va a ayudar. Yo creo que la presión social va a ayudar mucho, sobre todo si trabajamos con dirigentes sociales para incentivar esto. Si empezamos a abrir de alguna manera también con los trabajadores sociales estos espectros. Podemos incluso condicionar algunos beneficios que se están dando hoy día al cumplimiento de ciertas metas educativas, si lo quieres decir así. ¿Qué sucede con los niños, niñas y adolescentes que no están en un núcleo familiar convencional, que están en el sistema de protección de la infancia, por ejemplo? Bueno, especialmente ahí nos tenemos que hacer cargo, porque el hecho de que en el Sename, que es un tema que todavía es una herida abierta en la historia de Chile, hayan fallecido 1.417 niños, creo que esa fue la cifra exacta, 1.417 niños, hasta el último examen, última investigación del Congreso, y que no hayamos hecho una bajada, no hayamos identificado realmente qué es lo que pasó ahí. Evidentemente que es un tema complejo, ¿ya? Yo sé que mucha gente en el sistema de protección de la infancia lo hace con cariño, hace su trabajo con cariño, lo hace con compromiso, pero asimismo se han producido casos donde se ha directamente abusado de menores y el propio sistema no se está haciendo cargo cuando menores abusan de menores dentro del mismo sistema y no los protege.
Entonces tenemos que meternos ahí con otra actitud, con la actitud efectivamente de entrar a solucionar los problemas, no solamente a administrar los que encontramos. Y tenemos que sancionar a la gente que está haciéndole daño a sus semejantes. Aquí y en toda sociedad, una sociedad funciona solamente cuando premias a los buenos y castigas a los malos. Si no castigas a los malos, no va a funcionar nuestra convivencia. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros gracias para por la responder pregunta. nuestras preguntas. Muchas gracias, señor candidato. Encantado. Gracias a ustedes.